Bien, en este vídeo vamos a tratar de poner en contexto lo que es la integral definida, para qué nos puede servir y ejemplos simples que te sirvan para ilustrar cada uno de los conceptos que después te servirán para desarrollar problemas más complejos en los que se necesite utilizar integrales definidas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el concepto de integral definida surge del estudio de cuál es el área encerrada por debajo de una función, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente te han explicado que haces una partición aquí, ¿vale? Y defines un valor máximo para cada uno de estos rectángulos y un valor mínimo, y haces particiones cada vez más finas, y al final, pues cuando haces el límite, cuando la partición es infinitamente fina, pues lo que se obtiene es el área de la función, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este área, que es el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando el número de rectangulitos que hemos hecho es infinito, de la suma de las áreas inferiores igual al límite cuando el número de rectángulos es infinito del suma de las áreas superiores, ¿vale? Se define como integral definida entre los puntos a y b. Integral entre a y b de la función diferencial de x. Esta función, que hemos definido de esta manera, ¿vale?, tiene varias propiedades. Las más importantes son que si los límites de integración son los mismos, o sea que si integramos entre a y a una función, obviamente el área va a ser 0. Otra propiedad importante es que si f de x es positiva en todo el intervalo, AB, entonces la integral entre a y b de f de x también es positiva. Pero si f de x es negativa en el intervalo AB, la integral es negativa. Es decir, si la función va por encima del eje de las x, el área que nos da, este área de aquí, nos lo dará con signo positivo. Pero si la función va por debajo del eje de las x, esta función nos dará el valor de este área con signo negativo. Esto es muy importante después. Más cosas. Si yo parto el intervalo con un nuevo punto C, o sea que tendré A, C y B, yo puedo escribir que la integral entre A y B de f de x diferencial de x es igual a integral entre a y c de f de x diferencial de x más integral entre c y b de f de x diferencial de x. Es decir, el intervalo lo he partido en dos zonas. Esta es una primera zona que tiene un área 1 y esta es una segunda zona que tiene un área 2. Área 2, área 1. Obviamente, es este área 1 y este área 2 sumadas me dan el área total. Bueno, y otra propiedad importante que luego utilizaremos es que si tengo dos funciones, una función f como la que he dibujado y otra función g, de manera que la función g, por ejemplo, es mayor que la función f, entonces se cumple que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es menor que la integral entre a y b de la función g de x diferencial de x. Esto es normal, es decir, si yo ahora cojo una función g que va por encima siempre de la función f, el área que define la función g
con el eje de las X es más grande que el que definía la función f, con lo cual la integral es mayor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez visto esto, o sea, una vez que hemos definido la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x como el área encerrada, el siguiente problema que había que resolver es, vale, ¿cuál es esta función? Y eso se resuelve de la siguiente manera. Primero se define la función área. Función área es la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Esto es el área en función de la x en la cual estemos, ¿vale? Y entonces, definida esta función área, el teorema fundamental del cálculo, que obviamente tiene una demostración que no vamos a entrar, demuestra que si llamamos f de x a la integral entre a y x de f de x diferencial de x, f de x existe y además es aquella función que cumple que f' de x es igual a f de x, que esto es lo que hemos hecho para hallar lo que hemos llamado integrales indefinidas. ¿Qué hemos hecho para hallar integrales indefinidas? Pues ver qué función cumple, que su derivada es lo que tenemos dentro de la integral. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo dice el teorema fundamental del cálculo. Y luego llega el segundo teorema fundamental del cálculo, que es, vale, una vez que tengo cómo hallar esa función, ¿cómo la utilizo para cuantificar el área? Y entonces también se puede demostrar, que matemáticamente pues no lo vamos a hacer en este momento, lo que es la regla de Barrow, que dice lo siguiente, que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, que sería ni más ni menos que el área, como hemos visto aquí, se puede calcular como f de b, o sea, la primitiva de f de x en b, menos la primitiva de f de x en a. ¿Vale? Un ejemplo de esto pues sería, yo tengo la función f de x igual a 3x más 5, ¿vale? Y entonces quiero saber la integral definida entre 0 y 3 de esa función. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, hallar la integral indefinida. Entonces, la integral indefinida me la pongo entre paréntesis. La integral de 3x más 5 es 3x cuadrado medios más 5x. Vale. Y esto lo tengo que evaluar entre 0 y 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que primero tengo que sustituir el 3 en esta función y luego tengo que restarle la misma función con el 0 sustituido. Es decir, esto será 3 por 3 al cuadrado partido por 2 más 5 por 3. Esto sería f de b, o sea, f de 3. F de 3. Y ahora menos, y ahora tengo que restarle f de 0, f del límite inferior. Sería 3 por 0 al cuadrado partido por 2 menos 5 por 0. ¿De acuerdo? Que esto de aquí es f de 0. Vale, y ahora solo tengo que operar. 3 por 3 al cuadrado partido por 2 son 27 medios más 15 menos 0, porque todo esto de aquí da 0. Y 27 medios más 15 son 57 medios. Pues 57 medios sería la integral definida. Ahora, la pregunta es, ¿esto es el área encerrada por el eje de las x de la función? No tiene por qué. Porque si entre 0 y 3, imaginemos que aquí esté el 3, la función tiene una zona positiva y otra negativa, al integrar esto lo integra negativamente y esto positivamente. Entonces, este área 1 sería negativa y este área 2 sería positiva.
Con lo cual, la integral entre a y b de f de x diferencial de x sería a1 más a2, pero a1, como hemos visto antes, si f de x es negativa, que en este trozo es negativa, sería negativa. Con lo cual, al área 2 le estaría restando este trocito de aquí. Con lo cual, no es el área total encerrada. No es la suma de las dos áreas, sino que es el área 2 menos el área 1. Es decir, imaginemos que el área 2 fuera 5 y el área 1 fuera 2. Vale, pues esta integral, cuando hago la integral definida, el área 1 me daría menos 2, el área 2 me daría más 5 y entonces me daría 3. Cuando el área total encerrada en realidad es 5 más 2, 7. ¿Lo entendemos? Bien, entonces, cuando hayamos el área encerrada por una curva y el eje de las X, tendremos que tener algunas consideraciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que sabemos calcular una integral definida, ¿vale? Que se hace simplemente de este modo, ¿qué aplicaciones pueden tener las integrales definidas? Pues a nivel segundo de bachillerato, básicamente son 3. Primera aplicación: hallar el área encerrada con el eje de las X. Muy bien. Si quiero hallar el área encerrada con el eje de las X, lo que tendré que hacer es lo siguiente. Si simplemente me preguntan el área encerrada por la función y el eje de las X, supongamos que la función, pues más o menos hace así, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el área encerrada entre el eje de las X? Pues en este caso sería esta y esta. Si te fijas, este área está encerrada entre este punto y este punto. Y en estos puntos, ¿qué se cumple? ¿Qué es lo que pasa? Pues que se corta con el eje de las corte de las X. ¿Sí? Y cuando una función se corta con el eje de las X, ¿qué es lo que se está cumpliendo en realidad? Pues que la imagen es 0. F de X es 0. Entonces, lo primero que tú harás es igualar la función que te hayan dado a 0. Y de aquí hallarás un x sub 1, un x sub 2, ¿vale? Y en este caso un x sub 3 también. X sub 1, x sub 2 y x sub 3. Bien, entonces, aquí tengo encerrado un área 1 y aquí tengo encerrado un área 2. Vale, el área 1 estará positivo, con lo cual el área total será área 1 más área 2. Como hemos dicho, el área 1 estará positivo, con lo cual será la integral. ¿Dónde empiezo a integrar? En x sub 1. ¿Y dónde acabo? En x sub 2. Entre x sub 1 y x sub 2 de la función diferencial de x. Más. ¿Vale? Y ahora le tengo que sumar este área 2. Pero el área 2, primero el área 2 sería la integral entre x sub 2 y x sub 3 de f de x diferencial de x. Pero este área, como la función es negativa en esa zona, nos daría negativa. Entonces, lo que hacemos es coger la positiva. ¿Cómo lo hacemos eso? Cogiendo el valor absoluto de la función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O poner valor absoluto en todos los intervalos y el que me dé negativo cambiarlo de signo, o analizar el signo de la función. Analizar signo de la función y poner valor absoluto de f de x en aquellos intervalos en los que f de x sea menor que 0. ¿Vale? Bueno, hay profesores que lo hacen hacer, hay otros que dicen, venga, tirar millas y poner valor absoluto en todas las integrales y la que dé negativa la cambiáis de signo. Esto puede tener alguna modificación si os dicen área encerrada con el eje de las X y la recta, por ejemplo, X es igual a, vamos a poner aquí un X sub 4. Supongamos que X sub 4 está en este punto. X sub 4 está en este punto. ¿Qué es lo que pasaría?
la recta x igual a x sub 4 sería esta. Es una recta vertical que pasa por ese valor de la x. Entonces, tendría además este área de aquí. ¿Y este área de aquí a qué sería igual? Sería un área 3. Y este área 3 sería la integral entre x sub 3 y x sub 4 de f de x diferencial de x. Vale, pues tendría que sumar esta integral a las que había hecho previamente. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Ya en los vídeos en los que hagamos ejercicios, pues ya veréis cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Bien, segunda aplicación. Vale, la segunda aplicación sería hallar el área encerrada por dos curvas. Por ejemplo, vamos a poner un primer ejemplo más sencillo que fuera este. ¿Vale? Vale, esta curva es f de x y esta curva de aquí es g de x. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver cuál es el área encerrada. Pues yo creo que obviamente el área encerrada es esta de aquí. Muy bien, entonces démonos cuenta de una cosa. Si yo cojo estos puntos como límite de integración, ¿vale? Este punto sería x sub 1 igual a A y este x sub 2 igual a B. ¿Cuál es este punto x sub 1 y cuál es este punto x sub 2? ¿Cómo los puedo obtener yo? Estos son los puntos de corte entre las dos funciones. ¿Correcto? Pues lo primero que tengo que hacer yo es igualar f de x a g de x. Esto me dará una ecuación en x cuyos resultados serán x sub 1, x sub 2. Las funciones podrían volver a cruzarse y tener alguna solución más. Ya veremos en problemas que a lo mejor podemos hacer alguno que tenga más de dos cortes, ¿de acuerdo? Bien, pues el área estará encerrada entre los dos cortes, entre el x sub 1 y el x sub 2, que hemos dicho que son a y b. Entonces, fijaros, la integral entre a y b de f de x es todo este área de aquí, ¿correcto? Esto sería un área 2. El área que yo quiero, esto sería el área encerrada a sub b, ¿vale? Y la integral de g de x sería el área que hay hasta la curva roja. Fijaros que si yo al área de morada le quito el área azul, este área azul de aquí, le quito esto de aquí al área morada, lo que me queda es el área verde, que el área verde es la que yo quiero. Con lo cual, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que el área encerrada entre dos curvas es igual a la integral entre x sub 1 y x sub 2, que son sus puntos de corte, de la función que va por arriba menos la diferencial de x, que esto es el área que hemos llamado, sería área 1, menos la integral entre x sub 1 y x sub 2 de f de x diferencial de x, que esto sería lo que hemos llamado área 2. Aplicando las propiedades de las integrales que hemos visto antes, esto sería la integral entre x sub 1 y x sub 2 de g de x menos f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Así es como se puede hallar el área encerrada entre dos curvas. Y tendremos una tercera aplicación que será la siguiente. Calcular el volumen de revolución de una curva alrededor del eje OX. Primero vamos a ver a qué nos referimos. Supongamos que yo tengo esta función y yo la pongo a girar alrededor del eje OX. Vale, pues, por ejemplo, este punto
giraría alrededor del eje OX, trazando círculos alrededor del eje OX, más o menos de esta manera. Este punto trazaría también círculos alrededor del eje OX, más o menos de esta manera, ¿vale? Con este radio de giro, ¿vale? Y círculos así. Este punto de aquí, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cada círculo de estos, ¿vale?, tiene una superficie que vale pi por el radio al cuadrado, ¿sí? ¿Y el radio cuánto vale? Pues el radio vale, si esto es x, esta altura vale f de x, ¿correcto o no? Vale, pues para cada círculo situado en una x determinada, la superficie de ese círculo es pi por f de x. Vale, pues ahora hacemos la suma de infinitos círculos que están girando entre esta x igual a a y esta x igual a b, y tenemos que el volumen es igual a la integral de pi por f de x al cuadrado diferencial de x entre los puntos a y b. Bueno, el volumen, bueno, quedaría como una vasijita así. No sé si se ve bien, pero más o menos quedaría como una vasija y en el centro estaría el eje, ¿no? Bien, este pi puede salir fuera porque es una constante, con lo cual el volumen sería igual a pi por la integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial de x. Bueno, se ha quedado un poco más la pizarra, pero bueno, pues utilizando esta fórmula de aquí podremos calcular el volumen de revolución de una curva alrededor del eje de las x. ¿De acuerdo? En resumen, podemos calcular el área encerrada entre una función y el eje de las x utilizando la regla de Barrow para las integrales. Teniendo cuidado que la integral definida lo que nos da es el área, pero teniendo en cuenta el signo. Si la función va por debajo del eje de las x, nos dará el área con el signo negativo. Para hallar el área entre dos funciones, utilizaremos la integral entre los puntos de corte de las funciones de la función que va por arriba menos la función que va por abajo. También podremos calcular el volumen haciendo la integral definida entre los puntos que nosotros deseemos de la función al cuadrado y multiplicándola por pi. Bueno, esto es el resumen de lo que tenemos que saber para poder hacer problemas de integrales definidas. En siguientes vídeos resolveremos ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad para que tengas una idea clara de cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Espero que te haya ayudado, espero que seáis felices, que nada y nadie os impida seguir aprendiendo y ser bienvenidos a Quantum Academia.